Éramos pocas, hasta que descubrimos que si molesta, funciona. Bienvenidas y bienvenidos a Éramos Pocas, un espacio creado por la Asociación de Mulleres Profesionais Emprendedoras e Empresarias de Galicia, AMPEGA. Soy Macarena, terapeuta ocupacional y fundadora de Mímame, Juego y Desarrollo. Aprovechamos para deciros que os dejéis un tiempito para entrar en las redes de Macarena, que está haciendo un curro excelente en su Instagram, ¿vale? Muchas gracias, Alba. Y de paso ya aprovecho y te presento, esta es Alba, la presidenta de AMPEGA. Y aquí, en Éramos Pocas, compartimos historias de mujeres que han roto barreras y que desde distintas trincheras nos muestran el poder de ser mujeres en un mundo que aún necesita cambiar sus reglas. Este es un espacio creado para dar voz a mujeres que desde su trabajo, su esfuerzo y sus valores están rompiendo moldes y mostrando nuevas maneras de liderar. Hoy, en la segunda temporada, en el primer episodio, conoceremos la historia de Leticia Vázquez. Nos acompaña una mujer que ha convertido el enfado colectivo de toda una generación en una herramienta poderosa. Leticia es activista y creadora de contenido, una de esas voces jóvenes que incomodan, que remueven, que informan y que ponen luz donde tantos prefieren silencio y conformismo. Habla de precariedad laboral, vivienda, feminismo, derechos LGTBI+, y lo hace con claridad y valentía. Leticia se ha consolidado como una referencia para miles de jóvenes que encuentran en ella una brújula para entender y transformar la realidad que vivimos. Bienvenida, Leticia. Hola, muchas gracias por invitarme. Esta es la juventud que nos gusta, la juventud que protesta, la juventud brava y sobre todo las mujeres que nos gustan, las mujeres que protestan para construir. Exactamente, completamente. Gracias, Leticia. Gracias. Bueno, pues Leticia, vamos a empezar un poco por el principio, para abrirnos ahí en canal. Activista, creadora de contenido, casi 27.000 seguidores. Te habla una millennial que de esto pues conoce poco y ahora como que parece que la vida se cuenta en followers. Cuéntanos un poco, coméntanos dónde empezó todo y qué incendió como esa primera chispa, ¿no? Esa primera rabia para poner voz a las realidades de muchas personas trabajadoras. Pues en cuanto al activismo, mi chispa se encendió de pequeña en el colegio cuando ya por ser una niña me querían imponer unos roles de género con los que yo no estaba de acuerdo. Querían que me vistiera de rosa, que me pusiera falda y que jugara con muñecas, cuando yo era todo lo contrario. Quería ser libre y no seguir ninguna reglas que imponía la sociedad, ¿no? Y en cuanto a los trabajadores y la clase trabajadora, fue a través de un festival en el que trabajé y aparte de pagarme tarde, cuando me puse a leer el convenio me di cuenta de que no estaban cumpliendo mis derechos laborales como trabajadora y dije, más allá de denunciar, que también lo hice, voy a contarle al resto cómo pueden hacer lo mismo que yo, cómo pueden denunciar a quien les está explotando y de una manera muy sencilla, con el insight de si yo puedo hacerlo, tú también. Qué guay, qué interesante, o sea, es súper necesario. ¿Y qué, o sea, ese día, qué pasó por tu cabeza para que decidieras hacerlo público? Porque hay que ser muy valiente para hacer esto, porque las consecuencias a lo mejor... Pueden serlo. Las consecuencias, bueno, siempre te dicen, nunca te van a volver a contratar. Bueno, a día de hoy, 4 años después, me siguen contratando, me siguen llamando, nunca ha habido ese problema. Yo lo hice desde la rabia de que no me pagasen, de que yo estaba trabajando para ganar mi propio dinero, todavía era estudiante, y me pareció muy injusto, y ante las injusticias yo siempre intento de esa rabia transformarla y sacar algo positivo, el qué puedo hacer yo con todo esto. Y lo que hice pues fue subir un vídeo que nunca me imaginé la repercusión que iba a tener, mucho menos ahora 4 años después, y a través de ese vídeo recibí muchísimos comentarios de jóvenes como yo que tenían el mismo problema, festivales en los que habían trabajado o otros negocios en los que habían trabajado y que no les habían pagado o que no le cumplían el convenio, que les tenían muchísimas horas trabajando en condiciones infrahumanas y dije yo necesito cambiar esto y a través de mi comunicación lo empecé a hacer. Es que al final es como muy tedioso si te paras a pensar a nivel de burocracia, todas esas palabras que utilizan para leerte el convenio, o sea, sí. Posiblemente, igual que el BOE, que es un derecho que tenemos que leerlo, ¿no? La gente pues no lo hace de a pie, salvo que tengas algo en tu trabajo. Yo creo que también tú, el haber acercado a esos jóvenes, ¿no? Jóvenes y no tan jóvenes, porque sí. Yo viendo tus redes sociales, digo, caramba, pues podía haber... espabiló un poquito antes, sino a los 35, pero está muy bien que acerques ¿no? esa, o sea, como de una forma de tú a tú, de andar por casa los derechos laborales. ¿Tú crees que eso es como
acerca y anima más a la gente a poder. Sí, yo creo que sí. O sea, yo lo que quiero transmitir es lo fácil y lo sencillo que puede llegar a ser, ¿no? A veces hay una barrera que es ese vocabulario más complejo, esa no saber por dónde empezar, pero en el momento en el que tienes un vídeo en el que te están explicando en 1 minuto y medio dónde tengo que ir a denunciar, que no cuesta dinero, cómo hacerlo, simplemente es cubrir un papel y entregarlo a la inspección y el inspector ya hará su trabajo. Es tan sencillo como eso, se puede incluso hacer anónimamente. Entonces yo es lo que quiero transmitir porque veo todas esas injusticias y soy consciente de que si todos denunciásemos, el mercado laboral estaría mucho mejor para todas. ¿Y eres consciente de cuántas personas a lo mejor han hecho o han ido a denunciar o han tenido esa valentía, ¿no? De decir, pues hasta aquí, no puedo más con esta situación? Pues no te sabría decir en cifras, pero sí que me llegan muchos mensajes de gente que me dice: gracias a ver tus vídeos soy capaz de denunciar a mi empresa, gracias a ver tus vídeos me he empoderado, me he leído mi convenio, no sabía ni lo que era un convenio y yo he querido transmitir eso, ¿no? Yo he tenido la suerte de que, además de que tengo ese interés y ese inconformismo que me hace moverme, también en el caso de no entender algo, yo he podido consultar a mi padre, que es abogado, pero no hace falta tener un abogado, es simplemente leerte tu convenio y lo que no entiendas lo buscas en internet, tenemos la suerte de un par de clics poder encontrarlo y cuando hay rabia y cuando hay enfado, transformarlo en algo bueno y hacer que las cosas cambien. ¿Y crees, porque bueno, somos de 2 generaciones, bueno, nosotras. Bueno, yo me escondo ya. Pues tú te estás agobiando y yo entonces desde aquí lloro. Bueno, porque veo sí, como pero esto nos ayuda, es un revulsivo en plan... Sí, completamente. Coño, hay que moverse mucho más, ¿no? Sí. Y luego, perdón, ya estoy yo. ¡Corten! Nada, ni caso, no dije nada, esto se corta. Soy lo peor. ¡Hala, ya! Ya está, no dije nada. No, pero o sea, sí que es cierto que veo como los 40 muy cerca y ya es como que se me está cortando el rollo este de millennial y vuestra generación. El caso es, yo tengo la sensación de que en nuestra generación, porque Alba, tú y yo estamos ahí metidos los dos en la misma. Discrepo. Bueno, seguro que sí. Noto como que pues estamos como muy conformes, hay que ir a trabajar y es lo que hay, 8 horas, bueno, los que trabajan 8 horas, hay que trabajar muchísimo, después ya lo pasaremos bien fuera del trabajo. Sí. Y yo siento, a lo mejor esto es algo como un poco mío personal, de que los jóvenes, Dios mío, qué mayor me estoy haciendo en este podcast, que sale no, barba. Sí, completamente, que no os amedrentáis y decís, no, o sea, hasta aquí, esto no forma parte de mis competencias laborales. A mí me ha pasado en trabajos que yo de pensar, ¿y este veinteañero qué hace diciendo que no va a hacer tal cosa? Si yo estoy aquí hasta las 9 de la noche. Y después irme a mi casa diciendo, no, es que tiene toda la razón, es que esto no puede ser. Totalmente. A mí me pasó en un trabajo que tuve aquí en Coruña, que yo empecé a contar la primera semana, siempre salía como 10-15 minutos tarde porque tenía que cerrar yo. Y la segunda semana dije, a partir de ahora voy a empezar a contabilizarlo. La primera semana pues tanteas un poco el terreno, ¿no? La segunda semana empecé a contabilizar. De todos esos minutos estuve trabajando 2 meses. Me salieron un montón de horas que luego me canjeaban en vacaciones. Mi compañero nunca hizo eso y llevaba 11 años trabajando en esa empresa. Yo igual tuve, pues me lo invento, 12 días con menos horas, ¿no? Igual trabajaba la mitad de horas. Y todo por contabilizar esos 15 minutos más esos 15 más esos 15, que al final hace 1 hora, hace un día, hace una semana. ¿Cuántas horas perdió de vida mi compañero de trabajo por no pedir ese tiempo libre que tenía, ¿no? Completamente. Entonces yo creo que todos deberíamos hacer eso y mi compañero tenía pues alrededor de 40 años. Y él me dijo, haces muy bien, pero no se atrevía sí, a es hacer que lo mismo. yo creo que tenemos eso ahí, que es como algo muy cultural, que está enraizado y que es como hay que trabajar, ganar... Bueno, yo os quería preguntar si creéis que hay algo también de territorio, si el tema Galicia creéis que marca un poco el tema del posicionamiento en el tema de derechos o no. Yo creo que sí. O sea, si miramos, por ejemplo, a País Vasco y a Cataluña, son mucho más peleones. En País Vasco se celebran el 50% de las huelgas que se celebran en España y tienen muchos mejores derechos laborales que los que tenemos en el resto del país. Y mejores salarios. Mejores salarios, más vacaciones, mejores condiciones en general. Entonces, aquí siempre lo decimos, ¿no? Desde Ampega, o sea, para competir en un mercado mucho más justo, tenemos que exigir
medidas justas para los trabajadores y las trabajadoras, y como empresarias y emprendedoras también tenemos que ajustarnos para cumplir plenamente la legislación. Entonces sí que nos gusta pelear y protestar por las cosas que nos afectan a nosotras como empresarias, pero también hay que ir de la mano de las personas que trabajan con nosotras, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, las luchas están ahí hermanadas y para nosotras es súper importante que vayan de la mano. Y además que a ti como empresaria, a todas las empresarias les beneficia el hecho de que, o sea, les perjudica que otras empresas estén explotando a sus trabajadores, porque además de ser una cuestión que no es ética, te están haciendo una competencia desleal. Claro. Si les pagan menos, si les dejan menos vacaciones, están produciendo más, cumpliendo otras reglas que no son las legales, ¿no? Sí, después yo me voy a la parte de salud, ¿no? Porque, bueno, soy profesional sanitaria. Si es que necesitamos tener a personas empleadas o personas trabajadoras contentas y felices en un trabajo. Y aparte, cuando tú mejoras esos derechos, o sea, la gente perdura en los trabajos. Sí, y trabaja mejor, es más productivo. Exactamente, o sea, te vas feliz, te vas contenta, incluso a lo mejor hasta haces alguna cosa en tu casa, cosa que no se debería hacer, pero pues contenta pues estás feliz en tu trabajo, ¿no? Yo creo que hay que cambiar un poco ese chip. De hecho, aquí arrastramos segunda temporada pidiendo lo que veníamos pidiendo en la primera, que era esa reducción de la jornada laboral. Aquí seguimos y no sé hasta cuándo va a llegar el rollo de las plañideras, porque la legislatura casi ya va y fracasó en el intento de reducir ahí horarios y... A pesar de que los votantes de esos partidos que estaban en contra, los votantes estaban a favor. A favor. Es que, a ver, ¿quién no quiere trabajar menos? Pero... Completamente. Y ser más feliz y tener tiempo para la vida personal, completamente. Sin tener que reducirte tú mismo la jornada y el dinero que eso conlleva. Pues hablando un poco así de la precariedad laboral, y yo quiero ahí como aprovechar un poco este altavoz porque bueno, soy terapeuta ocupacional, como decía, profesión sanitaria. Yo creo que todos sabemos un poco lo que eso conlleva, ¿no? Que las profesiones sanitarias es vocación infinita, pero de la vocación no vivimos, ¿no? Entonces siento que estamos en un momento de precariedad laboral, como una generación así un poco atrapada. Y yo te queríamos preguntar que nos describieras pues alguna escena cotidiana que te han dicho, que has vivido tú en tus propias carnes de la precariedad laboral, o qué cosas son las que más ves palpables en el día a día. Pues recuerdo una escena que en una entrevista de trabajo yo preguntaba cuáles eran las condiciones y qué beneficios había, si había posibilidad de teletrabajo, de aumentar las vacaciones, pues a restablecer un poco, ¿no?, el calendario de trabajo, lo que se debería preguntar siempre, ¿no? Y lo que me decían es, bueno, ahora eres joven, ¿no? Cuando eres joven al final pues te toca pringar, ya cuando seas mayor tendrás mejores condiciones. Y yo pensando, no, precisamente es ahora cuando tengo que tener esas buenas condiciones, porque si me acostumbro a que me exploten cuando tengo 20 años, ¿cuánto voy a permitir cuando tenga 40 y tenga que mantener una familia, una casa y otros gastos que ahora no tengo, ¿no? Entonces, al final yo creo que la defensa de los derechos es un músculo, igual que cuando vas al gimnasio tienes que seguir entrenando para mejorar, pues la defensa de los derechos también. Cuanto más descubres, más ganas tienes de descubrir, más interés tienes y más fuerte te haces ante esos límites que intentan traspasar. ¿Y las empresas qué dicen? O sea, ¿en qué se escudan? Porque escuchamos como a los trabajadores como protestar, ¿no?, por sus derechos, pero ¿en qué se escudan para...? Es que siempre lo hemos hecho así, es que ha sido así toda la vida, es que si no lo haces tú lo hará otro, es que en el contrato pone esto, en el convenio no existe, ¿no? Y claro, como la gente no sabe lo que es un convenio, como la gente no se lee el estatuto de los trabajadores, pues al final vas a ciegas por la vida, ¿no? Si te puedo pagar 10, ¿por qué te voy a pagar 20? Si no te vas a leer tu convenio, nunca te vas a enterar de que te tengo que pagar 20. Entonces la empresa se excusa en eso, y aun cuando tú les dices, hey, que yo sé que esto no está bien, sé que esto no es así, me da igual que lo hagáis siempre, te dicen, bueno, pues tendré a otros 20.000 que lo van a hacer igual que tú, más barato y con menos quejas. Exactamente, pues siempre hay alguien que vaya a estar haciendo, es verdad. Pero hay una cosa, que es que ahí entramos la gente como yo, y hay un concepto que se llama, ¿cómo era?, obrero bomba. Y es que tú vas a un trabajo y si ves esas condiciones, claro, tienes que tener una posición medianamente buena, ¿no? Pero te metes en un trabajo que sabes que es precario y entonces cuando trabajas ahí compruebas las condiciones desde dentro y al terminar denuncias.
Y al final estás luchando desde dentro contra eso. No conocía el concepto que se Sí, denomina qué así. interesante. Sí, yo lo hice durante unos meses mientras no encontraba trabajo de lo mío. Al final pues me autoempleé, ¿no? Pero sí, lo estuve haciendo sobre todo en trabajos temporales, que es todavía más exagerada esa precariedad. Y dije, voy a trabajar de azafata, voy a trabajar de camarera, de lo que haya, y después les voy a denunciar por incumplir el convenio, por trabajar más horas, por no cumplir con las prevenciones de riesgos laborales, etcétera. Qué interesante, jope, completamente. ¿Y qué crees que falla en la gente? ¿No? Porque ahora hablabas lo del obrero bomba. Claro, hay que ser... hay que tenerlos bien... Sí, ellos del nivel alto. Sí, o sea, pero ¿qué crees que falla en la gente? ¿Por qué la gente no denuncia? Es que ahora yo estoy pensando en la cantidad de... a ver si no me están escuchando, de trabajos en los que debería haber denunciado, ¿sabes? De trabajos en los que trabajaba 45 horas y no se me pagaba, o sea, cosas así, ¿no? Sí. Pero es lo que te digo, es como... bueno, pues es lo que hay y luego ya, pues en mi ocio ya haré lo que sea, ¿no? Pero ¿qué crees que falla en la gente? O sea, yo en mi caso supongo que el río que fluye, da igual, esto ya pasó, quiero ser feliz, voy a continuar e intentar mejorar. Pues yo creo que falta la conciencia de que todo lo que tenemos se ha conseguido gracias a personas que protestaron. Si no fuera por activistas y por sindicalistas, hoy en día no tendríamos una jornada de 40 horas semanales, no tendríamos vacaciones, ni baja por maternidad, paternidad, no tendríamos baja por enfermedad. Nada de esto lo habríamos conseguido si nadie hubiese protestado. Yo creo que lo que falla es esa conciencia y también un poco el inconformismo y la valentía. Yo considero que hay dos tipos de personas de las que no denuncian, ¿no? Por un lado están esas personas que tienen miedo a las represalias, que dependen de ese trabajo para vivir, ¿no? O que les falta formación o que tienen cargas y no pueden arriesgarse. Y por otro lado están las indiferentes, las pasotas, las que dicen no va a servir para nada. E igual tú simplemente tienes un trabajo de estudiante o igual tienes un trabajo ya más serio, pero puedes conseguir otro. Entonces, ¿por qué vas a seguir estando ahí explotado cuando lo que puedes hacer es denunciar? Y además ahora hay una herramienta que es que puedes denunciar anónimamente. Hombre, si es una empresa de 4 trabajadores, pues es muy arriesgado. Pero si es una empresa de 100, 200, 300, es poco probable que te pillen. Entonces el segundo tipo de personas, las pasotas, las que pueden hacerlo y no les da la gana, a esas no les justifico. No podría hacerlo. ¿Y tienes algún vídeo de cómo hacer los pasos? Lo digo porque sería genial como anexarlo, ¿sabes? Porque quien nos esté escuchando y le apetezca, pues es que hay que mejorar este universo y el micromundo en el que vivimos. Sí. Pues si tienes alguno, pues podemos estaría... ponerlo en la descripción. Tengo unos vídeo. cuantos, de Vale. hecho, sí, porque justo cuando estuve haciendo de obrera bomba, lo seguía contando también, ¿no? Entonces contaba por qué iba a denunciar. Yo quiero ver la miniatura. En plan, si sales así, con cara de bomba y una mecha prendida. No era tan creativa, la edición mía es básica. Pero sí, tengo varios vídeos en los que explicaba por qué iba a denunciar. Al principio pues explicaba de qué había trabajado, cuáles eran las condiciones, cuántos días, y después cuando me llegaba la resolución, cogía la resolución y la explicaba con vocabulario sencillo, muy brevemente, para que todo el mundo lo entendiese. Y tengo otros vídeos en los que también explico cómo se denuncia, cuánto tiempo tienes, hasta un año tienes, desde el momento trabajado tienes hasta un año para denunciar. Dios, qué impresionante. Yo ahora sí que quería como entrar un poco en un momento un poco más trascendental, ¿no? Sí. A lo mejor es un poco genérico, pero ¿crees que somos felices en el trabajo? Yo sí, pero la mayoría de la gente no. Yo sí, porque al principio me decían, es que no paras de quejarte, eres una pesada. Digo, ahora estoy viviendo de quejarme. Claro. Y estoy viviendo de cambiar esas cosas que me dan rabia. Pero por desgracia no, la mayoría de gente no es feliz en el trabajo. Ya no solo porque a veces hacen trabajos que no les gustan, sino porque las condiciones laborales son malas. Y ya no solo por eso, porque no cumplan la ley, sino porque muchas veces en los propios entornos de trabajo juegas con los egos de las personas, te están teniendo unas condiciones que no proceden, o simplemente tu jefe o tu jefa te trata mal sin ningún motivo aparente y por mucho le puedes caer mal, ¿no? Pero hay que tener respeto y sobre todo cuando estás en una posición de autoridad tienes que respetar aún más a las personas. Completamente. O sea, a mí, por ejemplo, me pasa que yo emprendí hace nada, 8, 9 meses, 10, ya no me acuerdo, perdí la cuenta. Y es mi momento... sí, Le salió una cana por día de emprendimiento. Creo que sí, ya. Pero sí que es cierto que, la gente me dice, ay, qué horror, emprendiendo. Y yo, no, o sea, estoy feliz. Estoy en solitario, que eso era como, para mí es increíble ya, como en plan, estar un poco sola sin depender de nadie. Después haciendo tú
lo que quieres, ¿sabes? Lo que tú quieres. Y conciliando, que es gracioso esto, ¿sabes? Más porque la complicado. gente, claro, me dice, autónoma y conciliar, ¿qué bebiste, sabes? Y yo, no, o sea, me hice autónoma para conciliar. Y la gente en plan, ok, maca, ¿sabes? Hasta luego. Sí. Pero, no sé, o sea, tener que llegar a romper tu vida para siempre, de pues estar en nómina, estar pues en diferentes trabajos y demás, y hacerte autónomo, esta fue como mi salida. Pero ¿qué crees que podemos hacer, aparte de denunciar, ¿no? ¿Qué crees que podemos hacer para ser más felices en nuestros trabajos? Contagiarse al resto del mundo, no solo denunciar, sino empoderar al resto de la gente para que también defienda sus derechos, porque no podemos hacerlo solos, ¿no? Al final la unión hace la fuerza, y cuando tú convences al resto para que también defienda esos derechos, vamos a vivir mejor, vamos a tener mejores capacidades. Si ahora mismo los partidos que votaron en contra de la reforma laboral, por ejemplo, sus votantes dijeran, no te voy a votar más, dentro de poco habría otra votación para la reforma laboral. Es que poco nos pasa. Y todos seríamos más felices. Poco nos pasa, hay que salir un poquito más a la calle está muy tranquila, sobre todo. Porque los sindicatos, la verdad, estos últimos años están muy quietecitos, porque bueno, veníamos de un momento bastante complicado, pero a este gobierno no le quieren salir mucho a la calle. Y para conseguir hay que protestar, sí. Y que el los avances ciberactivismo está muy bien, así. pero también hay que hacer activismo en la calle, claro, en el día a día y en el consumo. Nos tienen que ver, sí, es verdad. Y como consumidores también tenemos mucho poder de acción. Al final, si yo digo, yo boicoteo a muchas empresas. Si esta empresa está maltratando a sus trabajadores, yo no le voy a dar mi dinero. Y eso lo tengo clarísimo, lo hago con el genocidio en Palestina, lo hago con empresas que tienen su sede en A Coruña y que están explotando a sus trabajadores aquí en el llamado tercer mundo. No les voy a dar mi dinero a quienes no están respetando los derechos humanos, ya no solo laborales. Aprovechamos de paso que estás hablando del genocidio en Palestina. Si puedes hacer un pequeño inciso de la asociación, así que podemos tomar como referencia para este tema del boicot. Sí. Si puedes contar así muy brevemente, que no quería... Pero me parece importante señalarlo. Sí, bueno, aquí en Galicia está Galiza por Palestina y está BDS Coruña. Perfecto. Y están haciendo un montón de acciones en contra del genocidio, boicots a diferentes empresas, están haciendo manifestaciones, marchas en contra del genocidio, etc. Vale. Pues hablando así un poco de política, ¿no? Que va de la mano, yo creo, que del sistema laboral, decíamos, claro, que a este gobierno, ¿no? Pues que no estábamos saliendo mucho a la calle. ¿Tú crees que la gente joven está representada en el ámbito político? Yo creo que las instituciones no es lo suficiente. Si te fijas en el Parlamento, la mayoría de personas tienen más de 45 años. ¿Dónde estamos los demás? Y ya no solo hace falta representación en los parlamentos y en los congresos, también en las demás administraciones públicas, en las instituciones y en las asociaciones. Las asociaciones pueden hacer mucha presión también, no hace falta meterte en política para hacer activismo. Puedes meterte en Greenpeace, puedes meterte en asociaciones a nivel local, encontrar cuál es tu manera de cambiar el mundo y llevarlo a cabo. Sí, de hecho, hablando en este plano, sí que siempre se ha insistido mucho en la representatividad de las mujeres en el Parlamento, que yo creo que es algo que sí que a día de hoy, incluso a nivel gobierno, pues sí que somos visibles, pero a nivel diversidad, temas de racismo, claro, sí. Cero, sí. De razas, cero de tema de edad también, ¿no? Sí. Tanto por a la alta como a la baja, ¿no? Sí. Todos los diputados y diputadas que hay, la media de edad, 50 años por ahí, ¿no? Yo creo. Sí, en cuanto a personas racializadas, por ejemplo, ahora recuerdo Tess Sidi, que es diputada de Sumar, que debe de ser la única persona, bueno, en el Parlamento español igual es la única persona racializada, o si no es ella, dos más, como mucho. Sí. Y la llaman la terrorista cookie. O sea, que imagínate, en pleno 2025, ya por tener la tez marrón, que llamen terrorista a una persona, ¿sabes? En España. Es terrorífico. Pero también, o sea, pasaba que cuando entraban en el hemiciclo personas con rastas o madres dando el pecho, que era como en plan, pues es que esto es la sociedad. Esto es la calle, ¿no? La vida es así. ¿Dónde habéis estado? Sí, lo normal no es que entréis en traje todos... claro. O sea, es que esto es lo que la comunidad, es que estáis representando a un Efectivamente. foro, ¿sabes? No... Pero... Esos señores blancos de mediana edad están muy cómodos porque los hijos se los está cuidando otra.
Efectivamente. Si no es su mujer, es una empleada doméstica a la que probablemente le estén pagando una miseria y no esté cotizando en la Seguridad Social. Eso iba a decir yo, OMB, es así. Entonces, así como resumen que podríamos mejorar en la política así más institucional, o lo que tú también vives en redes, ¿no? Y que te dice la gente, que cómo podríamos cambiar este panorama que se nos presenta. Pues no quedarte callado ante las injusticias, informarte y pensar que siempre puedes hacer algo. Las cosas que te den rabia, siempre va a haber una manera de cambiar la situación. Puedes crear vídeos en redes, puedes salir con una pancarta a una manifestación, puedes boicotear a la empresa que está explotando a los trabajadores, puedes dejar de consumir en industrias altamente contaminantes como puede ser la moda rápida, la moda en general, puedes reducir tu consumo de carne, siempre se puede hacer algo. Y yo creo que mientras la gente se conciencie y se dé cuenta de que siempre se puede hacer algo, encontrarás la manera de hacerlo. Y igual te gusta una o te gusta otra o haces todas, ¿no? Pero siempre hay que hacer algo. Sí, eso, o sea, yo creo que es que hay que alzar la voz porque no... Yo creo que en nuestro día a día, como vamos con... De hecho, yo ayer hablaba con unos amigos que fuimos a su casa y decían, no, es que todos hacemos como la misma rutina. Y me contaba que, pues, bueno, acaba de ser papá y lo que hacía el vecino el segundo, el tercero y el cuarto son un poco... bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí. Pero sí que hay que pararse, ¿no? Yo no había pensado lo de la moda rápida hasta que alguien me dijo, hay un montón de miles y miles de contaminantes y todo lo que contamina a mayores, y es como, ¿para qué necesito 55 camisetas? Totalmente. Si no salgo 55 veces, bueno, de fiesta ya es totalmente. No tienes tantos cuerpos para ponerte tanta ropa. Exactamente. O que hay otras opciones que no es comer un chuletón, que me puedo ir a comer cosas veganas o vegetarianas o con un poco más de... Claro, y que a veces no simplemente dejar de comer carnes, con que lo reduzcas, está bien. Y por ejemplo, hablando del tema de sostenibilidad, hay una influencer coruñesa que se llama Martina Lubián en Instagram y que habla sobre sostenibilidad. A ella le gusta mucho la moda y contaba cómo pasó de hacer pues el típico contenido de moda, ¿no? De haul, no sé qué, no sé cuánto, a de repente decir, ostras, toda la contaminación y el gasto de residuos que hay detrás de la moda. Y ahora es una influencer sobre moda sostenible y cuenta toda la cantidad de residuos que se genera, que está almacenándose en islas del Pacífico, que nosotros producimos para ponernos una vez o no llegar a ponernos. Y más ahora con el Black Friday creo que tenemos que ser conscientes. Sí, completamente. O sea, a mí me pasa con mi emprendimiento, ¿no? Que muchas veces hablamos de juguetes y demás. Es que, ¿qué juguete le compro hace 9 meses? Y es como, no, vamos a parar, ¿sabes? Porque siempre me dicen, es que nos estás creando necesidades. Y yo, no, por favor, total, no quiero ser ese monstruo que crea necesidades. Que podemos hacer otras cosas, ¿no? Pues que dentro de mi campo, pues también que los padres reflexionen, ¿no? De qué cosas pueden hacer y no estar comprando y tener un Toys R Us moderno, como digo yo siempre, en casa. ¿Sabes? Totalmente. O sea, tener o un juguete que evolucione con el tiempo. Efectivamente. ¿No? O sea, ya no solo moda y alimentación, sino también... Sí, cualquier sector. Yo creo que en general es preguntarse antes de comprar, ¿necesito esto de verdad? Y si no lo necesitas, no lo compres. Eso pasa con los muebles estos de madera que ocupan, de bebés, de escalar y no sé qué, que ocupan un montón de espacio. Es como, hay parques, ¿sabes? O sea, no necesitamos esto. Si lo vas a tirar o quemar en la hoguera de San Juan dentro de unos meses, ¿no? Pues está bien, yo creo que estos espacios... las escaleras... Sí, estas cosas, no quiero decir... No quieres decir filosofías, por si acaso luego me llueven los enanos. Vamos a hablar un poco de tus 27.000 seguidores, vale, que es como... que estamos aquí impresionadas. No juntamos tantos entre las dos. Yo feliz con yo mira que tengo 6 escuelas y nada. 10 años trabajados y nada. Completamente. Y yo feliz, en mi ignorancia, con 1.400. Ya, y yo, bueno, no es tanto antes. Pues poco a poco, Roma no se construyó en un día. También cuando la gente habla mal de ti, tienes más audiencia. Al final, yo la mayoría de mi audiencia siempre fueron haters, gente que me odia, que me insulta, entonces luego pasas por ese túnel y llegas a la gente que realmente aprecia lo que haces. ¿Y cómo llevas eso? Pero yo lo llevaría fatal, Yo lo llevo bien, pero porque ya tengo mi salud mental muy trabajada y muy bien. Pero si no la tienes bien, o sea, yo conozco una influencer que es mucho más conocida que yo y que me dice, sin psicólogo yo no puedo estar en redes sociales. Porque hay una cantidad de odio y de violencia, sobre todo si eres mujer,
sobre todo si hablas de política. Si haces hauls de moda, no pasa nada, Claro. está todo bien. Como mucho te dicen, ay, qué vestido más feo, ¿no? Claro. Pero si te expones públicamente y hablas de problemas que nos están afectando a todos, ahí todos son muy valientes. Para cambiar esas cosas que están mal, no, pero para insultarte sí que lo son. ¿Y cómo gestionas esa responsabilidad? Porque al final eres referente para muchas personas, o sea, 27.000. Sí, al final yo tengo muy claro quién soy y qué es lo que quiero transmitir al resto, ¿no? Yo sé quién soy y la gente que me ve en redes no sabe quién soy. Muchas veces hacen una idea, se montan una película, ¿no?, en su cabeza de lo que yo soy, pero yo intento transmitir cuáles son mis valores y ser coherente con lo que pienso y con lo que siento. Entonces, si a mí me vienen, por ejemplo, empresas a proponerme colaboraciones, pues tuve una oferta de Temu. Digo, si estoy yendo o sea, si estoy criticando Claro. el cambio climático, estoy criticando la moda rápida, el consumismo exacerbado, no voy a promocionar a Shein, ni a Temu, ni a nada de esto, ¿sabes? A ninguna cadena de moda probablemente, pero mucho menos esa. Claro. Entonces, bueno, tienes que hacer un poco filtrado. Pero a nivel de salud mental, yo creo que antes de meterte en redes tienes que trabajar tu salud mental y ponerte un chubasquero para que te resbale. Sí, completamente. O sea, es que esto, o sea, me está viniendo hasta bien como terapia. O sea, esto es increíble. Porque, o sea, yo antes de subir un vídeo pienso a quién puedo molestar y a quién no, y utilizo como las palabras... Bueno, pero siempre vas a molestar a alguien, ¿eh? Sí, seguro. Siempre vas a molestar a Sí. alguien, porque yo, hasta cuando no subo vídeos de política y de sociedad, cuando subo vídeos de proyectos europeos, que es lo más inofensivo del mundo, es que estás viviendo de nuestros impuestos. Y todos. Tú cuando vas al médico también vives de mis impuestos. Tú cuando vas por la carretera y utilizas una carretera que ha sido construida con nuestro dinero, también estás viviendo. Pero hasta para la más tontería, la pequeña más tontería del mundo, te van a criticar, así que haz lo que te dé la Sí, gana. esto es verdad. Tienes toda Tú la que razón. crees en los impuestos, o sea, tú que Efectivamente. apuestas por la recaudación. y- Efectivamente, pues ya los Y voy a porque se disfrutar, ¿no? destinen Ya que a están. cosas como esta, de promover, ¿no? En este caso estaba refiriéndote a la iniciativa de Sí, Erasmus los Plus, ¿no? Por Erasmus ejemplo, que Plus. justo comentábamos, Sí. para compartir con jóvenes europeos un Exacto. tiempo para trabajar, imagino, no sé en qué giraba. Sí, en esto este que caso pasó este se fin de llamaba semana. Improve Yourself, mejórate a ti mismo, ¿no? Y trataba pues eso sobre salud mental, sobre atreverse a hablar en público, a empoderarse para participar activamente en tu comunidad. También metían actividades de reflexión, de improvisación teatral, de meditación, muy interesante la verdad. Y prefiero que utilicen mis impuestos para eso que no para financiar los toros, ¿no? Claro. Sí, Como sí, pasa en sí. algunas comunidades Sí. autónomas. Sí, O poner wow. toros del año 97, Totalmente. cuando hay una manifestación en la tele. Madre mía. Comunidad de Valencia. Tremendo, Wow. tremendo. Esto es, en fin, bueno. ¿Hubo algún contenido que te costase publicar? O lo que te acabo de decir yo, que te rayase un poco de, esto va a abrir un melón excesivamente grande, que no sé si daré gestionado o... Sí, pero no por el melón, no por miedo al... no sé cómo decirlo. Sí, cuando fue lo de la Dana de Valencia, yo necesitaba hablar de eso porque me parecía una barbaridad lo que estaba sucediendo y sobre todo que se podría haber evitado, ¿no? Igual que pasó con los incendios en Galicia, que se podría haber evitado, y a día de hoy han pasado 3 meses de los incendios y San Vicente de Leira, que es un pueblo de la provincia de Ourense, sigue sin reconstruir porque la Xunta de Galicia todavía no ha dado las suficientes ayudas para reconstruir ese pueblo. Lo que pasó con la Dana fue que yo tenía mucho miedo a tratar el tema de una forma insensible y poder herir a esas personas que lo habían perdido todo. O sea, lo que me criticaran los haters me daba igual, lo que realmente yo quería era tratar ese tema con sensibilidad y criticarlo sin hacer más daño a los que ya estaban heridos. Y bueno, yo creo que lo hice bien, no hubo ninguna crítica de ese sentido, así que bueno, los haters que tenían que venir vinieron, pero la gente realmente afectada no me criticó nada. ¿Y hubo algún ataque a lo mejor que te hiciera decir hasta aquí, voy a parar porque no puedo más? Porque, a ver, yo estaba pensando ahora, yo que soy tan sensible, o sea, yo hubo un momento de mi vida, bueno, porque se acercó y vino a mí la maternidad, que no puedo ver el telediario por todo lo que me afecta lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, de hecho, vivo en un micro espacio que me he generado yo con mi Sí, una felicidad, zona de cosa que tampoco seguridad. no está nada bien, que no me escuche mi psicóloga, por favor. En el sur de Truman vive. Exactamente, completamente. Yo, mi felicidad, mi vida y poco más, ¿sabes? Me entero de pocas cosas, la verdad. Porque, bueno, de momento prefiero así. Pero, pues eso, si hubo algo que te hiciera decir, pues hasta aquí, porque, o sea, yo con toda la información que tienes y lo injusto que me parece el mundo, que puedas gestionar esto con salud mental, me parece ya increíble.
Pues a ver, dos cosas. Primero de todo, yo puedo gestionar todo esto porque de pequeña me hicieron bullying y cuando empezaron los primeros insultos en redes dije, si yo he podido seguir adelante después de que me hicieran bullying en el colegio, en persona, todos los días, mucha gente de mi clase, ¿me va a hacer daño lo que me digan en un comentario en internet que puedo simplemente borrarlo y mirar para otro lado? Entonces, eso por una parte. Y luego el hecho de, si al final vemos que tantas cosas están mal, que luego que nos bombarden con noticias negativas, es una manera de manipularnos, porque cuando tú estás tan saturado con tanta información y sobre todo sientes tanta rabia, dices, ¿qué voy a hacer? Total, todo va a estar igual de mal. No. Ahí es donde está el cambio, ¿no? Porque si al final dices, ¿de qué va a servir? Te metes en tu casa a llorar y no sales al mundo porque te pueden atropellar, la sanidad pública va mal, la vivienda va mal. Entonces, no puedes hacer nada. Mentira, sí que puedes hacer algo. Entonces tienes que darle la vuelta y decir, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? Puedo denunciar a una empresa, puedo boicotear a una empresa, puedo irme a plantar árboles autóctonos en vez de eucaliptos. Yo puedo hacer muchas cosas, pues me pongo y las hago. Qué interesante, y es que a mí me pasa que a lo mejor todo lo que dices tú, ¿no? La rabia, la queja, es todo como súper negativo para luego algo positivo. Pero ¿qué cosas dirías tú de, pues, me rodeo de positivismo dentro de la rabia y tal? Como, ¿cuál es la meta así más positiva que tú ves? O sea, el cambio, la ilusión de cada día, ¿no? Al final, si piensas pues eres mujer, ¿no? Y hace 30 años... ¿qué derechos tenían las mujeres? O hace 50, antes de que empezara la democracia, ¿qué derechos tenían las mujeres y qué derechos tenemos ahora? ¿Cómo se consiguió eso? Pues nosotras tenemos que seguir siendo ese motor de cambio, ¿no? Bueno, mismo esta semana acabamos de ver a unas activistas de FEM que tuvieron una agresión sexual en directo con la policía delante, la policía no hizo nada, o la presidenta de México que también tuvo otra agresión sexual, que le tocaron el pecho en público. Entonces, efectivamente, son avances y tal, pero si no salimos y hablamos sobre ello, esto va a seguir, y denominándole a las cosas como se llaman, ¿no? Información, formación y activismo, yo creo que es la clave. Sí, y aunque moleste, hay que hablar las cosas y decirlas. Es que ahí donde molesta, ahí es donde está el cambio. A mí a veces me dicen, ¿cómo lidias con los haters? ¿No preferirías que la gente simplemente te apoyase? No, porque si me apoyan es que ya están convencidos, y yo lo que quiero es convencer al resto, a esos que me insultan, de que es necesario respetar los derechos humanos, y muchos de ellos son hombres de mediana edad que están en una posición de privilegio, y precisamente por eso no les interesa que nosotras estemos mejor, y muchos tienen miedo del feminismo porque piensan que les vamos a hacer lo mismo que ellos nos hicieron a nosotras, ¿no? Pero al final tenemos que seguir cambiando las cosas, y todo lo que se consiguió ha avanzado mucho y estamos mucho mejor que antes, pero mañana tenemos que estar mucho mejor, y para eso hay que actuar cada día, en cada conversación. Si molesta, funciona. Es ahí, si ¿no? molesta, funciona. Y aunque la gente no te vaya a decir, a veces tienes conversaciones y yo acabo desesperada de decir, ¿por qué estoy debatiendo esta mierda en 2025, no? Sí. Pero aunque la gente no te lo reconozca, aunque no te diga, me has hecho cambiar de opinión, algo en sus cabezas ya está cambiando. Y yo juego, si querías cosas positivas, yo juego con esa ilusión y con esa esperanza de que las cosas van a cambiar, pero no solas, tenemos que hacerlas cambiar. Sí, completamente. Ahora hablábamos ahí un poco del tema de género, ¿no? Yo creo que tu activismo está como completamente atravesado por una perspectiva feminista muy clara, y es que, bueno, en realidad la vida la deberíamos de mirar todo el rato con esas gafas. Bueno, yo creo que no habría ni que ponerse las gafas, que ya la tendríamos que tener incorporada en nuestra retina, ¿no? Pero bueno, por desgracia tenemos que ir poniéndolas y sacándolas, aunque cada vez más están puestas. Sí. ¿Qué desigualdades tú ves a nivel de género que encuentras más repetido pues, en los discursos de las mujeres o que conoces o que se ponen en contacto contigo para, oye, Leti, ¿cómo puedo hacer para cambiar esto? Sí, en cuestión de género no hay una cosa tan concreta, pero bueno, en general eso, el tema de la maternidad, la conciliación, que las mujeres siempre tenemos que trabajar el triple, mientras que ellos solo trabajan en su puesto de trabajo, mientras que nosotras tenemos que cuidar la casa, tenemos que cuidar los niños, los cuidados de otros familiares. O sea, al final tú no solo, aunque yo no tengo hijos, pero yo también paso tiempo y cuido a mis abuelas, yo cuido a mi madre, cuido a mi hermana. Esos son cuidados, y son cuidados que por el hecho de que las hacen las mujeres no están valorados. Y cuando hablas del mercado de trabajo es todavía más difícil. Si yo soy una mujer de 40 años y salgo a las 6 de la tarde a trabajar, pero mis hijos salen del colegio a las 5, si mi marido no está ocupándose, ¿quién lo recoge?
Mi madre, probablemente. Una señora mayor que ha trabajado toda su vida y que ahora tiene que seguir trabajando porque este mercado laboral no está permitiendo que yo pueda ir a buscar a mis hijos al colegio. Es que es terrorífico, pero yo acabo de ser mamá hace 15 meses y... Es que le da todo, ¿eh? Sí, completamente, o sea, abro una de melones. Sí, como tiene que ser. Pero, y de hecho voy a abrir ahora uno. Yo estaba en nómina, en un trabajo, y estaba muy contenta en una asociación, y mi primer puesta para volver fue que necesitaba conciliar. Aparte, supuestamente tenemos una ley de familia que lo ampara, supuestamente, y luego nos pasamos por... Bueno, y se me dijo en un tono muy educado que no. Sí. Básicamente, porque había otras personas en el... Qué pena no haberte conocido antes, la verdad. Que había otras personas en la empresa pues que estaban en una situación parecida a la mía y que básicamente, como educadamente, como quién me creía yo, ¿no? Para eso. Para exigir tus derechos. Y, exactamente. Y me pareció terrible porque, o sea, los bebés o los niños es el futuro. O sea, es quien va a estar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que también un stop, por si me escuchasen, de reflexionar que, aparte, una profesiones sanitarias, que está... O sea, en mi profesión el 98% somos mujeres, entonces por eso va a haber un problema. Denostadas. Exactamente, o sea, aquí va a haber un encima es de cuidado, ¿sabes? Sí. Entonces como vamos a reflexionar que yo no quise luchar, sinceramente, porque cuando estás en posparto estás para otras cosas, ¿no? Para que tienes otras preocupaciones. Tu cosa, que tienes el gremlin que ha nacido dentro de ti, sobreviva, ¿sabes? Ya es bastante. Pero ahora echando una vista atrás de, guay, es que mis compañeras o las compañeras que van a venir, ¿por qué no alzaste la voz? Pues me estoy acordando la estás ahora... alzando desde aquí. Sí, completamente. Siempre hay que hacerlo. Pero me estoy acordando ahora de un filósofo, no me acuerdo quién era, un pensador, que decía, yo si fuera mujer y tuviera hijos, quiero que me paguen por tener hijos, porque estás creando un nuevo trabajador, estás creando un nuevo individuo que va a consumir, que va a gastar, que va a pagar impuestos. ¿Qué mínimo, ya no solo de cumplir mis derechos laborales como mujer y dejarme tener una maternidad tranquila y una conciliación después, sino que encima tendrías que pagarme, porque estoy trayendo a un ser consumidor y creador de riqueza al mundo? Completamente, o sea, es que es así, pero lo vemos desde... pues qué cara dura, qué tal, yo creo que exigir los derechos de uno es como... lo que tenemos que hacer, y nos tratan de cara dura, tú quién eres, y al final pues yo me fui por la puerta de atrás. O sea, es que antes era muy cómodo porque las madres estaban trabajando gratis en casa, mientras que ellos trabajaban fuera y cobraban y tenían una cotización, y luego las señoras de 70 o 80 años no tenían pensión por cotización porque no habían podido trabajar fuera remuneradamente. Habían trabajado en casa, pero es muy fácil cuando los niños te los cuida otra y gratis. ¿Y qué papel crees que puede tener el feminismo ahí en la lucha de la precariedad laboral? Porque la ley de familias también es otro melón, que se puede, vamos a hacer otro podcast con esto. Porque... Pues yo creo que tenemos que seguir saliendo a la calle y seguir exigiendo lo que nos merecemos, porque al final, si nosotras estamos trayendo bebés al mundo y si nosotras primero somos personas y tenemos que ser tratadas como tal, tenemos que tener los mismos derechos. Y si encima estamos trayendo a esos bebés al mundo, más todavía, porque estamos creando esas nuevas vidas de las que va a depender el resto del país, ¿no? Y de la sociedad. Entonces, seguir luchando en las calles, en las conversaciones, en las escuelas, en el sector sanitario también hay muchísima violencia hacia las mujeres en el sector sanitario, y seguir peleando cada día, porque no queda otra. Sí, completamente. También defiendes los derechos LGTBI+. ¿Qué impedimentos crees que existen a nivel laboral? Más que los obvios, ¿no? Que se nos pueden venir a la cabeza. Pues mira, yo justo estuve trabajando en una asociación LGTB en Mallorca, y una de las cosas era, por ejemplo, que en una entrevista ya de primeras hay cosas que puedes disimular, entre comillas, hay otras que no. Si yo, por ejemplo, soy lesbiana o soy bisexual, yo soy bisexual, yo puedo disimularlo en una entrevista, si visto heteronormativa, entre comillas, ¿no? Pero si no, no puedo disimularlo, tendría que cambiarme de ropa y disfrazarme. Pero si yo soy una persona trans, yo no puedo disimularlo. Y eso ya es un primer filtro. O sea, las personas trans son de toda la sociedad, están en el grupo con menos inserción laboral por eso. Porque y menor los esperanza de vida. Y menor esperanza de vida, más violencia, peor salud mental, porque no les contratan, porque les insultan por la calle, porque les pegan...
Y entonces, si ya por la calle te está pasando eso, tú te vas a atrever a decirlo en un trabajo. Y luego que están relegados a ciertos empleos. La primera temporada se pasó por aquí Marta Ranz y nos contaba, ella es una activista del LGTB, y nos comentaba que una de sus compañeras lesbiana tenía hijos y en su propio trabajo no decía que tenía un hijo. Es que es muy O sea, fuerte. porque no quería explicar que ese hijo era dentro de un matrimonio lésbico. Claro. Es que es increíble que en estos momentos de la vida, ¿ves? Totalmente. Como vivo mejor en mi Sí, micrófono. sí, porque luego, o sea, Totalmente. escuchas, el orgullo. Es que el orgullo no es solo... El orgullo tiene que ser todos ese los orgullo, días. el orgullo es todos los días y es eso, o sea, es destapar esas realidades. Pero mira, el año pasado, cuando yo trabajaba en esa asociación, me acuerdo que nos contaron que una adolescente de 15 años le dijo a su madre que era lesbiana. Acto seguido la madre la echó de casa. En 2025. O sea, si muchas personas no tienen unas familias que acepten su orientación sexual, imagínate en el trabajo, que es gente que no te conoce de nada y que directamente puede decir, pues no te contrato, o te despido, o te hago la vida imposible en el trabajo. O sea, el bullying no acaba cuando sales del colegio, el bullying dura toda la vida. Y cuando lo hacen adultos es mucho peor, mucho más violento. Sí, Y completamente. encima, si estás en una situación de inferioridad porque eres un trabajador más, ¿cómo te van a...? ¿Sabes? Si no se respetan ni los derechos laborales en general, mucho menos los de las personas LGTB. O sea, yo es que sigo alucinando como algo tan básico que es vive y deja vivir, o sea, Hakuna Matata, ¿no? O sea, por favor, o sea... Efectivamente. Es como, ¿qué te molesta? O sea, ¿influye algo en tu vida que otras personas vivan diferente a ti sin molestarte? Y sin pisar tus derechos, hombre, es que yo, de verdad... Es una cuestión de ignorancia y también de odio que nos han inculcado que ser LGTBI está mal. Tampoco se nos han mostrado otras realidades cuando éramos pequeños y entonces pues creces... Naturalmente no somos homófobos, no somos bifóbicos, no somos transfóbicos, pero nos educan para serlo. Entonces, si yo de pequeña no era nada, no tenía ninguna fobia hacia el colectivo LGTB, pero yo en el colegio me educan así, la sociedad me educa así, mi familia me educa así, ¿cómo no voy a serlo? También puedes salir de ahí, o sea, no justifico a esas personas, pero es cierto que hay un contexto y que necesitamos información y formación para salir de ese contexto. Y eso se tiene que hacer desde las escuelas. Completamente, pues es que es que ahora que, claro, que soy madre, no paro de repetirlo, pero me preocupa porque empiezas a elegir escuela infantil, colegio, o sea, es educación y esto va a crear una persona en el futuro. Efectivamente. Que, o sea, como que hay que, bueno, pues darle un poquito al coco y reflexionar hacia dónde también queremos encaminar el futuro de lo que tenemos alrededor, ¿no? Y el daño que podemos hacer en los demás. Para finalizar, bueno, este bloque de entrevistas que va dirigido a ti, Leti, yo quería preguntarte, queríamos preguntarte que, como que qué te responderías o qué te dirías a ti misma con esa Leti del Bombastic, ¿no? ¿Qué te dirías? Pues una palmada en la espalda, eso por supuesto, y luego... Pues no lo sé, le diría que muy bien hecho y que jamás habría imaginado que llegara hasta donde está, pero que siga porque todo eso por lo que fue criticada cuando era pequeña, por no seguir los roles, por no seguir las normas establecidas por una sociedad que te obligaba a ser de una manera, que hizo bien en pelearse con esas normas y en cuestionarlo todo y que siga cuestionándolo todo siempre. Genial, pues de verdad, ahora va Alba a comentar un poco y resumir un poco toda esta entrevista. O sea, me voy, no me he ido, ¿no? Pero removiéndome un poco, prometiendo que voy a leer al menos el periódico. tengo que elegir cuál, esto para empezar. Si quieres empieza yendo a la manifestación, más sí. cómodo. No, a las manifestaciones sí que voy, eso sí que voy, pero bueno, creo que hay mucho que cambiar y a mí me alegra, te lo decía, ¿no? Que siempre estamos criticando a la juventud de ahora, que de hecho yo me he visto en momentos de voy por la plaza de Pontevedra y pasa uno con un monopatín, ya está, estos con los monopatines, y ay, por favor, Maca, ¿sabes? Tienes 35 años, por favor, déjalos que vivan felices y no estén con las pantallas. Y ay, mierda, otro comentario más de abuela. abuela. Que con las pantallas. Sí, completamente, o sea, siempre estoy con comentarios de abuela, ¿no? Sí. No paro, pero sí que
decirle a estas personas que critican a la juventud o que dicen lo de la que nos espera con los que vienen por detrás, que ven un poco de luz y esperanza, ¿no? Que yo creo que es que yo siempre confío mucho en los que vienen detrás y que hay que darles espacio y hay que aprender mucho de ellos, así que yo estoy aprendiendo un montón hoy de ti y te lo agradezco. Y bueno, doy paso a Alba. Nada, a mí me gustaría resumir un poquito la entrevista de hoy. Y bueno, esta Leti del Bombastic con sus gafas de género y su conciencia de clase inconformista, yo me la resumo con estas 3 frases que para mí definen mucho quién eres y hacia dónde vas. Una es muy clara, de pequeña me hacían bullying. Para mí eso da mucho juego a saber qué es lo que hay detrás cuando rascas, y eso lo que te hace es ese sentimiento del bullying, que lo que has hecho es aprender a, como has dicho tú, a transformar tu rabia para crear algo bueno, para crear esperanza e ilusión, para favorecer el cambio. Y luego me quedo con tu parte más guerrillera, que me encanta, quiero ver esa miniatura ya de Leti, la mujer obrera bomba. Para mí ese es el resumen de hoy, o sea, de dónde has salido, qué es todo lo que haces y hasta dónde llegas, ¿no? Para mí se resume ahí. Sí, nuestra historia de vida, ¿no? Es que lo que puede ocurrir en edades tempranas y las personas que nos hace ser. Yo creo que aunque no hubiera pasado lo del Bombastic, ibas a acabar aquí. Seguramente. Yo estaba en mis manifestaciones feministas y cambiando el mundo. Seguro. Y bueno, ahora siempre hay un momentito que cogemos así al azar del periódico una noticia. Vaya, Alba. ¡Hombre! Impresa. Entonces, esto en El País nos apareció. La factura digital trae de cabeza a las profesionales liberales. Como estamos estos días, nosotras que estamos en el mundo ya de las autónomas y los autónomos y las pequeñas empresas, pues estamos un poquito preocupados por la llegada de cualquier tipo de innovación que haya en nuestro sector, ¿no? Entonces, bueno, como sabéis, un año más la administración llega tarde, mal y a rastro. ¿Por qué? Porque no nos escucha, lo que ocurre siempre. A esto, 3 críticas, ¿vale? Una, que la información, como siempre, es pobre. Lo lanzan y nos tenemos que buscar la vida. Las noticias son contradictorias y esto produce un agobio, una sensación de estoy sola o me van a multar, ¿sabes? Luego, ese sentimiento de siempre, no nos escuchan, legislan sin conocer nuestra realidad y no se paran a pensar lo difícil que a veces es para un pequeño negocio poner las cosas en marcha. Y, por otra parte, más tareas como siempre y 0 apoyo. Entonces, esto sí que son exigencias que queremos hacer la administración, que las cosas tienen que llegar acompañadas de más formación, más apoyo, más logística. Necesitamos una administración más cercana, que nos escuche y mucho más plural también al mismo tiempo, y que entienda la diversidad de esta masa de emprendedoras y emprendedores y autónomos y autónomas, empresas pequeñas, medianas y grandes que hay en este país. Entonces, necesitamos guías claras, accesibles, profesionales de la administración que expliquen qué es esto y una administración, en definitiva, que nos llame, que nos explique. Y no solo que esté ahí para esa temida multa. Pero aún así, yo quería decir una cosita, que apoyamos esto. ¿Por qué? Porque gracias a esto van a aflorar esa economía en B. Sabemos que entonces eso va a ser positivo para las arcas públicas, pero que también queremos ahí decir que, como siempre, hay que ponerse mucho más las pilas como país en cómo se administran los impuestos y cómo se persigue el fraude. Y nada, ¿vosotros qué pensáis de Verifactu? A ver, es que a mí me dan taquicardias, de verdad. O sea, estamos ya 24 de noviembre, ¿no? O sea, y lo peor no son mis taquicardias, son las de mi gestor, porque esta rectificativa no está bien, esta no sé qué. Es que yo soy terapeuta ocupacional, señor, o sea, no sé sumar 2 más 2, ¿no? Entonces, yo cuando de repente veo esta cosa nueva dije,
ay, por Madre favor, mía. ¿por qué no estaría yo en nómina calladita, sin mi conciliación ni nada? No, soy feliz, pero yo estoy de acuerdo contigo, o sea, necesitamos este tipo de medidas, por favor, porque, bueno, somos un país que, bueno, ya sabemos de qué va los sobres y la letra B, pero... Caramba, un poquito de guía, de consenso, porque de repente una semana aparece una cosa... No lo bueno, tengo que hacer, si lo tengo que hacer, me afecta, no me afecta. y que yo, por ejemplo, que no soy... Soy empresaria, bueno, yo digo que soy emprendedora, pero bueno, tienes algo montado, entonces algo te tienes que manejar. Yo me dedico a otra cosa, que es a tratar bebés, acompañar familias dentro de una perspectiva de la salud. Yo no me quiero ver 7 horas de mi vida haciendo... Bueno, de mi vida, si solo fueran 7, si os contara bueno, en fin, no debo decir porque es que esto es terrorífico. Pero es que no, o sea, sí, pero con un poquito de guía, de acompañamiento. Que nos ayude. porque es que nos Un poquito come... de cariño, por favor. Hombre, nos come la burocracia, no puedo más. O sea, está agotador. O sea, entre la maternidad, todo es las para malas bien. noticias y Sí, esto es tendría que Pero- publicar también un PDF explicativo de cómo Claro, llevar a cabo todos claro. esos procedimientos. O hacen un Que si montón no de es una formaciones putada. gratuitas, pues Claro. las haremos, no lo sé. Yo seguramente sí. Bueno, pero tienen que dar la pero por lo oportunidad. menos la oportunidad de hacerlo. Y al final es que estamos dejando de trabajar, o sea, y de hacer cosas por la burocracia, que está bien, la necesitamos, por lo que dices tú, ¿no? Pues para hacer un país un poco más sostenible, pero Sí, se podría facilitar mucho las cosas a un las poco de personas. cariño y amor, sí. Sí, más allá de que nos lleguen notificaciones de Hacienda para entregar documentación, que nos lleguen notificaciones para que van a dar ellos información, Sí. ¿no? Y que qué miedo. Una charlita, un webinar, un algo, Sí, un ¿no? algo. Sí. Porque, o sea, yo cada vez que me dicen, no me hace falta factura, no te preocupes, porque yo temo Hacienda. Entonces, ya, o sea, veo Verifact, es que ya me está dando mi taquicardia. No vuelve para el próximo episodio. No, si hablamos de facturas, no, es broma. Es broma. Sí, a ver, a mí me parece buena medida. Yo también en enero me voy a tirar de los pelos, seguramente. Pero me gustaría también que, igual que hacen Verifactu, que las inspecciones no dependieran de que una chica llamada Leticia Vázquez denuncie a la empresa. Entonces, ¿por qué todo tiene que recaer sobre ese trabajador o esa trabajadora que denuncie? ¿Por qué no hacen inspecciones ya? ¿Y cuánto? De ahí sí que sacaríamos mucho dinero para pagar los servicios públicos, de todo el fraude que está habiendo, no solo a través de las facturas, sino a través de todas esas empresas que no pagan horas extra, que tienen a trabajadores en B, que no están cumpliendo los convenios, que no están cumpliendo los estatutos de los trabajadores. O sea que también hay que ir por ahí y que ya Y no si es ese solo dinero recaudado fuera para promover el empleo autónomo de colectivos que tienen problemas para el acceso al empleo, como hablábamos antes, LGTB, es un poco Totalmente. en Barcelona, que sabéis que ponen una tasa turística, Exacto. pero con ella dan becas comedor, creo que es, ¿no? Un poco, Sí. pues un poquito así, ¿no? Sí, completamente. Y yo ahora se me acaba de venir a la cabeza, porque estuve en la junta directiva del colegio de terapeutas ocupacionales, que también a través de ahí, de los colegios profesionales, que también pueden denunciar. De hecho, desde el COTOGA, que era el colegio de terapeutas ocupacionales, había una vocalía de intrusismo y de todo el tema laboral, y se denunciaba a las empresas. O sea, me acaba de venir ahora como... No solo por intrusismo, también por las condiciones por laborales. las condiciones laborales, las horas y demás. De hecho, hay asesoría jurídica que acompaña. Ostras. O sea, que Pues ya le como se me gustaría- acaba de venir ahora Sí. el COTOGA. Lo que hagan los otros ya... Sí, eso te iba a decir, porque ya le Porque- gustaría a mi padre, que es abogado aquí en Coruña, tener un colegio profesional que se preocupe por los derechos de Ya. sus trabajadores. Sí, después Ya. hay cosas que, bueno, pues las juntas directivas son también empresas, tal, Sí, entonces, sí, pues, sí. bueno. Sí, los abogados tienen una montada con el colegio que están en huelga ahora mismo por varios motivos y el colegio se gasta el dinero en comilonas y en excursiones en vez de pagar el dinero de transporte para que puedan ir a manifestarse a donde proceda. Bueno, es que los colegios profesionales es otro gran melón, pero bueno. Nada, darte las gracias, Leti, por poner palabras donde tantas veces pues solo sentimos cansancio, rabia o silencio, ¿no? En muchos casos. Conversar contigo es como recordar que la precariedad no debería de ser una anécdota, que esto es un problema estructural y que solo lo vamos a desmontar si seguimos tejiendo redes en conjunto, exigiendo derechos y ocupando espacios que durante demasiado tiempo pues, nos negaron, ¿no?
Y también pues teniendo estos espacios en un podcast para poder charlar pues, con un café, ¿no? Y luego pues a quienes nos escucháis, que esta charla pues también nos sirva para informaros, para reclamar lo que es nuestro y sobre todo para no renunciar, ¿no? A un futuro más justo, ya no solo para nosotros, sino para los que vienen detrás de nosotros. Y que nos escuchamos en el próximo podcast. Chao.